Música di a luz a un hijo para Aurelius, sin embargo, no me dio un estatus adecuado. Hizo esto para vengarse de mí por acercarme deliberadamente a él. Cuando el niño tenía 3 años, tomé la iniciativa de proponer irme. ¿Vas a abandonar al niño? Negué con la cabeza. Volveré a verlo después de un tiempo. El hombre, originalmente indiferente y frío, dijo de repente en voz baja, ¿y yo? ¿Has leído las noticias? Se informó que el presidente del grupo familiar Aurelius tenía un hijo. ¿Cuándo se casó? ¿Quién es la madre del niño? Escuché que se quedó embarazada antes del matrimonio. Él sigue soltero y aún no se ha casado. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué más? Si no quiere casarse con ella, significa que no la ama, ¿verdad? Varias colegas chismosas me miraron. Me quedé atónita un momento y luego forcé una sonrisa con dificultad. Sí. La discusión continuó y nadie sabía que yo era la mujer con la que Aurelius no quería casarse. Tarde en la noche, el niño ya se había dormido. El borde de la cama se hundió cuando Aurelius regresó. Instintivamente envolví mis brazos alrededor de su cintura. ¿Por qué llegas tan tarde? Él se detuvo un momento y tomó suavemente mi mano. Fue un movimiento tierno, pero parecía evitar cualquier intimidad. He estado ocupado últimamente. Tomé la iniciativa de apoyarme en él y dije con tristeza, no quería que lo consolaras para dormir. Me costó mucho tiempo lograr que se durmiera. ¿Estás cansada? Está bien, no lo estoy. Aurelius me miró y su voz se volvió un poco más profunda que antes. Bájate. A la luz de la luna, sus ojos largos y estrechos parecían fríos, pero daban la ilusión de ser gentiles. La correa en mi hombro se deslizó por mi brazo debido a mi movimiento. Viendo que todavía negaba con la cabeza, no dijo nada más, escuchó mi respiración un momento, luego agarró mi brazo, se giró y me presionó debajo de él. Toda la inquietud de Aurelius en la cama era causada por mí. Ahora que lo pienso, tal vez podía considerarse una especie de devoción. Esa noche, como siempre, estuvo llena de una ternura insoportable. Años atrás, la noche en que tuvimos nuestra primera intimidad también fue así de cariñosa, solo que no había luz en ese momento, el olor a alcohol llenaba el aire. Me abrazó muy fuerte y murmuró vagamente, no te vayas. En ese momento me di cuenta de con quién me había confundido, con Lei Ming, quien había roto con él y se había ido al extranjero hace mucho tiempo. La fuerza alrededor de mi cintura aumentó y de repente volví en mí. El beso de Aurelius aterrizó en mi clavícula. ¿En qué estás pensando? Rara vez tomaba la iniciativa de besarme, cuando estaba emocional, como mucho besaba mi clavícula o mi oreja. Cerré suavemente los ojos. Había tantas cosas que quería decir y quería preguntarle cuál era nuestra relación ahora. Al final, solo pude llamarlo por su nombre, vacilante, Aurelius. Sí. ¿Quién soy yo? Después de un largo rato, sonrió suavemente, su voz ronca. Céline, parece que realmente no estás cansada. La luz de la luna era tenue. Cuando conocí a Aurelius durante las vacaciones de verano de mi primer año, mi padre, un empleado de nivel medio en el grupo familiar Aurelius, me llevó a visitarlos. Mientras los adultos hablaban, yo estaba en la sala de estar. Aurelius regresó. Era joven, llevaba una camiseta negra que dejaba ver parte de su clavícula, su piel era clara y fría, y las venas de sus brazos sobresalían ligeramente. Era como la luna más brillante. Hasta hoy no entiendo por qué me enamoré de él. Quizá el clima era demasiado agradable ese día. Debido a la relación entre nuestros padres, comencé a tener contacto con él. Vi a Lei Ming perseguirlo valientemente, vi cómo estaban juntos, peleaban y se separaban. Luego, un día, él se emborrachó y, después de una noche de indulgencia, se quedó callado por mucho tiempo, luego bajó la cabeza y se disculpó conmigo y me preguntó qué quería. Fue algo consensuado, incluso podría considerarse una aventura de una noche. Aurelius aún me dio compensación más que suficiente para asegurarme una buena vida. Pero le mentí. No sé si fui demasiado estúpida, paranoica o simplemente enferma. Le mentí diciendo que habíamos tomado precauciones, pero mantuve el embarazo en secreto hasta el 4.º mes, cuando el feto ya estaba formado. Entonces fui a él.
Aurelius lo sabía todo. Yo era una mujer que no lo amaba, pero quería ascender socialmente a través de él. Mi engaño deliberado se convirtió en una burla completa en su corazón. Ahora estaba cosechando lo que sembré. Me desperté tarde al día siguiente. El borde de la cama estaba frío. Él siempre era así, sin importar lo íntimos que fuéramos por la noche, se iba al amanecer. El pequeño crecía día a día, ya casi de 3 años, y sus cejas, ojos y forma del rostro eran exactamente como los de él. Dicen ámame, ama a mi perro. No pude evitar acariciar su cabeza. Mami, no seas traviesa, dijo con voz infantil, probablemente imitándolo. Una vez, en la oficina, me encontré inesperadamente con Aurelius. Vestía un traje, alto, con piernas largas, caminando rodeado por su asistente. Su mirada pasó sobre mí sin detenerse, como si fuera una extraña. Bajé los ojos, preguntándome si la intimidad de anoche había sido solo un sueño. Mi colega a mi lado suspiró, es tan guapo, me pregunto qué chica afortunada estará con él. El rumor sobre el embarazo antes del matrimonio seguía circulando y hablaba de mí, aunque nadie lo sabía. Sin embargo, lamentaban que esa mujer no tuviera matrimonio. Nunca me había sentido lastimada por mí misma, ni arrepentida. Pero las personas siempre buscan la perfección, así que una y otra vez caí en el abismo, preguntándome cuánto más duraría esta vida. Me reí de mí misma y dije en voz baja, tal vez es solo que uno está dispuesto a dar, y el otro está dispuesto a soportar. Los labios de Aurelius se curvaron por un momento, estaba a punto de decir algo cuando sonó su teléfono. La voz al otro lado era débil, frunció el ceño y dijo que lo entendía antes de colgar. Giró la cabeza y dijo que estaría ocupado más tarde, en otras palabras, no podría regresar para la cena. Me quedé atónita por un momento, pero era Nochevieja y quería pasarla con él. Se escuchó el sonido de la bocina de un auto y Aurelius no me oyó. Cuando el coche se detuvo frente a nuestra casa, sabiendo que estaba ocupado y no quería causar un escándalo, me tragué las palabras que tenía en la punta de la lengua. Ten cuidado en la carretera y vuelve temprano. El teléfono volvió a sonar y Aurelius no se apresuró a contestar. Sus ojos oscuros, con emociones difíciles de leer, se posaron en mí. Pídele a la tía que lo acueste, no dejes que se quede despierto hasta tarde. En realidad todavía quería preguntarle si volvería muy tarde, pero el coche ya había dado la vuelta al patio y desaparecido de la vista. A las 10 de la noche, la tía Wong ya se había ido a descansar. Afuera, la gente estaba encendiendo fuegos artificiales. Miré en silencio. Para ser honesta, sería mentira decir que no estaba decepcionada. No me apresuré a irme a la cama. Una sensación indescriptible de inquietud se apoderó de mí. No fue hasta que mi teléfono se iluminó. Era una foto enviada por mi mejor amigo. El sonido de los petardos era distante pero claro, todos mis sentidos se concentraron en la pantalla fría. El fondo era un hospital. Aurelius tenía su chaqueta colgando del brazo y la chica a su lado tenía el brazo vendado. Uno alto y otro bajo, como una escena romántica de película, lo que hizo que las comisuras de mis ojos se humedecieran incontrolablemente. Así que, cuando dijo que estaba ocupado, era porque fue a acompañar a Lei Ming. La puerta se abrió justo cuando el reloj marcó las 12. Cuando Aurelius me vio, un rastro de cansancio era claramente visible en sus ojos. ¿Por qué no estás dormida todavía? No supe cuando mis rodillas se entumecieron por estar sentada. Me levanté lentamente. Pensé que no volverías. Él se aflojó la corbata y respondió con naturalidad. ¿A dónde más iría si no volviera? La atmósfera era tan tranquila que no había posibilidad de preguntarle lo que realmente quería. De hecho, ni siquiera tenía derecho. La cena frente a mí ya se había enfriado. Aurelius la miró. ¿La hiciste tú? Negué con la cabeza. Tal vez debería haber fingido que no me importaba, como antes, pero esa persona resultó ser Lei Ming, a quien él había amado. Después de contenerme durante un tiempo, no pude evitar preguntar, ¿en qué estabas ocupado? Lei Ming tuvo un accidente. Fui a verla. Él siempre había sido franco. El nombre que salió de su boca fue como un gancho que abrió sentimientos que había escondido cuidadosamente. Dije en voz baja, si no te hubiera mentido en aquel entonces, ¿la habrías amado? Él dejó la taza y me interrumpió.
¿No recuerdas que fuiste tú quien eligió este camino? Su mirada fría me recordó aquel día en el que le di el informe de embarazo. Valió la pena, dijo con una sonrisa burlona. Sí, para mí sí. En ese cruce de la vida, elegí el camino más extremo e incluso interrumpí su destino. Ahora tenía el descaro de preguntarle si me amaría. Desde la habitación del niño se escuchó un llanto. Me sequé las comisuras de los ojos nerviosamente. Dormiré dentro esta noche. Cuando me di la vuelta, Aurelius me agarró la muñeca y me inmovilizó contra la mesa. No había cenado y parecía inexplicablemente irritable. ¿Por qué haces un escándalo solo por esto? No respondí. Era como si él nunca hubiera creído que yo tenía sentimientos por él. Bajé los hombros. No estoy haciendo un escándalo. Annan estaba llorando. Quiero ir a consolarlo. Él me miró, la hostilidad en sus ojos se intensificó. No es necesario, iré yo. Y se fue. Desde que me quedé embarazada, él nunca me dejó ocuparme del niño, podía hacerlo todo solo. Parecía que incluso si me iba, podría vivir bien. ¿Alguna vez has tenido el más mínimo afecto por mí? Le pregunté. Él negó sin dudarlo. El niño escuchó, y sus ojos se apagaron. No dormí hasta casi el amanecer. Como siempre, cuando me desperté, Aurelius ya se había ido a la empresa. Pero ese día, cuando bajé, lo vi desayunando con Annan. La luz de la mañana era cálida. Annan infló sus mejillas. Mamá, estás despierta. Su nombre completo es Asher. Significa un futuro brillante y paz durante todo el año. Pensando en irme anoche. Quizá el único herido sería él. Aurelius me miró y dijo, siéntate bien. Después de unos minutos, Annan pidió ir al parque de diversiones. ¿Podemos ir, papá? Su tono era tierno. Aurelius no respondió de inmediato, en realidad la pregunta era para mí. Sonreí, está bien. Después del desayuno, Aurelius se levantó para ir a la empresa. Entonces me di cuenta de que llevaba un traje gris humo. ¿Por qué no llevas corbata? Aurelius hizo una pausa por un momento y dijo que lo había olvidado. Debido a los requisitos del trabajo, yo solía ser un poco más meticulosa que él en algunos aspectos. En el pasado, si me despertaba antes de que se fuera, como una esposa que ignoraba su negativa, insistía en ayudarle a atarse la corbata, aunque siempre quedara fea. Suspiré por dentro y dije que esperara un momento, luego me apresuré al guardarropa. Pasaron unos minutos y regresé. Cuando bajé nuevamente, Aurelius estaba apoyado en el vestíbulo de entrada, sin saber en qué estaba pensando. Tenía una buena apariencia, pero no había ningún rastro de ajetreo mundano a su alrededor. Yo solo llegaba hasta su barbilla. Tal vez al ver que era demasiado agotador para mí mirarlo hacia arriba, Aurelius dudó unos segundos y luego se inclinó ligeramente. Aunque habíamos estado cerca innumerables veces, con el sudor en nuestros cuerpos, yo todavía me sentía un poco nerviosa. Mis dedos rozaron la piel de su cuello y su nuez de Adán se movió ligeramente. Él desvió la mirada con suavidad. La corbata aún no estaba bien atada. Fingí desatarla y dije que quizás era mejor no atarla. A Aurelius no le importó y ni siquiera la miró. Solo miró la hora y dijo que estaba bien. Se escuchó el sonido de la puerta al cerrarse. Luego, el ruido del motor afuera se fue desvaneciendo gradualmente. Sentí que algo no estaba bien, pero no podía entender la razón. El plan para ir al parque de diversiones la próxima semana ya estaba establecido. Annan estaba de muy buen humor y tarareaba alegremente una canción infantil mientras jugaba con un rompecabezas. Lo acompañé un rato, di algunas instrucciones a la niñera y luego me preparé para ir a la empresa. Trabajo en un grupo de medios y, después de varios años de trabajo constante, logré convertirme en la editora en jefe de noticias sociales, aunque inevitablemente a menudo debo trabajar horas extra. Antes del festival de primavera, había tomado un curso sobre cómo gestionar el pensamiento bajo presión. Si salía temprano del trabajo, podía recoger a mi hijo más a menudo. Ese día trabajé una hora extra y le envié un mensaje a Aurelius. El teléfono permaneció en silencio durante un cuarto de hora, hasta que finalmente respondió solo con un mm.
Deslicé hacia arriba en el historial de chat. Casi todos los mensajes eran enviados por mí y respondidos por él, de forma fría y sin interés. Me quedé mirando la pantalla por un rato, cuando entró una llamada de mi mejor amiga, Ofilia, quien es bastante conocida en la industria del entretenimiento. Cuando Aurelius y Leimin fueron fotografiados juntos, ella estaba filmando en un hospital. Lo primero que hizo hoy al regresar fue invitarme a salir. Yo ya imaginaba lo que iba a decir. Le dije sonriendo que tomar café a esta hora le impediría dormir. Ofilia dejó su bolso a un lado y dijo que estaba bien, que tenía tiempo para averiguar cómo mi mente se había equivocado durante tantos años. Leimin regresó a China el mes pasado. Me preguntó si apenas me había enterado. No respondí. Ofilia me miró profundamente y dijo, Celine, amar a alguien no es así. ¿Alguna vez has pensado en lo que harías si ellos volvieran a estar juntos? Dar a luz a un hijo para él y al final no obtener un estatus adecuado, ¿vale la pena? Aurelius pregunta si es necesario, y yo, de repente, sentí que ni siquiera me conocía a mí misma. No hay maldición más retorcida que el amor. Si uso la juventud y la ignorancia como excusa para todo esto, ¿no sería demasiado superficial? Ofilia dijo que ya habíamos llegado hasta aquí, pero preguntó si este era realmente el resultado que yo deseaba con mi desesperada persistencia. Justo cuando terminó de hablar, sonó mi teléfono. Pensé que era Aurelius, pero era mi superior. Había una reunión, se mencionó que un empleado sería transferido a la sede. La mujer dijo que había mucho espacio para ascender allí y que yo era adecuada para la oportunidad. Mientras el cielo oscurecía y la luna se ocultaba detrás de las nubes, a través de la ventana vi a lo lejos a Aurelius sosteniendo a Annan, mientras Leimin hablaba y sonreía. Por alguna razón, sentí que una familia de 3 debía verse así. Las palabras de Ofilia resonaban, ¿este es el resultado que quieres? Me pregunté si era demasiado tarde para admitir mis errores. Tal vez no debería haber ignorado los consejos de mi amiga. Tal vez no debería haber apagado la luz esa noche. Tal vez no debería haberme aferrado tanto a querer poseerlo. Siempre pensé que incluso si llegaba a un callejón sin salida, habría una luz de esperanza. No esperaba que algunos sentimientos ni siquiera dieran una salida o un momento de misericordia. Mi amiga seguía llamándome del otro lado del teléfono. Parpadeé y dije que lo consideraría. Más tarde, iba a cenar con algunos socios comerciales y ella también podía venir. Después nos despedimos. En la ciudad, las luces de neón brillaban solitarias y el sonido de las bocinas se entremezclaba con el viento. Finalmente recuperé la calma y me dirigí al lugar de la cena. En el camino, recibí un mensaje de Aurelius, ¿has vuelto? Fruncí los labios y respondí, estoy ocupada esta noche, ¿has llegado a casa? Él respondió rápidamente, tengo un compromiso social más tarde. Ambos estábamos ocupados, y nunca preguntábamos demasiado sobre el horario del otro. Al llegar al restaurante, me senté junto a mis colegas. Un pasante del mismo departamento me dijo que aún no había agregado mi contacto. Sonreí y le dije que podía escanear mi código. Justo en ese momento, apareció un mensaje arriba, Aurelius, ¿dónde estás? Antes de reaccionar, la puerta se abrió. Él entró. La pantalla de su teléfono todavía estaba iluminada. Desde que se hizo cargo del negocio familiar, la compañía no había dejado de crecer, y su posición era reconocida en el círculo. En este tipo de ocasión, permanecía aún más callado. Me lanzó una mirada tranquila y se sentó frente a mí. Las risas y los halagos continuaron alrededor. El pasante dijo en voz moderada, hermana Celine, ya agregué, recuerde aprobarlo. Sonreí suavemente y asentí. Sentí una mirada sobre mí otra vez. No solo había socios comerciales, sino también líderes importantes. El director había bebido bastante y me llevó a brindar. El señor Wong sonrió al escuchar sobre mi posible transferencia y preguntó con naturalidad, he oído que la editora en jefe Celine aún no está casada, ¿tiene novio? Me quedé quieta por un momento y, casi sin querer, miré hacia Aurelius. Él escuchaba a las personas a su lado, con la mirada baja, como si todo esto no tuviera nada que ver con él. El director escuchó esto y respondió por mí de manera preventiva. Todavía no, pero nuestra editora en jefe, Celine,
Es bastante popular en la empresa y tiene muchos pretendientes. El señor Wong bromeó alegremente diciendo que podía notarlo, y añadió que casualmente había bastantes jóvenes solteros y excelentes a su alrededor, así que tal vez podía concertar una cita a ciegas. Celine, ¿puedo ser la casamentera? Parpadeé lentamente. No había ninguna relación vinculante entre esa persona y yo. No tenía razón para sentirme culpable, así que dije que estaba bien. Durante toda la comida me sentí como una extraña. Mantuve la cabeza baja y no volví a tener contacto visual con Aurelius. Finalmente, cuando terminó la cena, esperé deliberadamente hasta que todos se hubieran ido antes de salir. Había bebido un poco de vino y, cuando sopló el viento frío, mi cuerpo tembló. Un coche de lujo negro apareció en mi vista. La ventanilla se bajó y su voz profunda dijo: entra, ya que has bebido vino, mejor no conduzcas. Aurelius fue bastante paciente. Le dije que yo no había bebido, pero incluso el señor Wong fue persuadido para beber unas copas más por varios socios comerciales, y como Aurelius no bebía, era comprensible que nadie intentara convencerlo. Si la cena había sido ruidosa y animada, ahora en el auto solo había silencio y una ligera tensión. Por primera vez, ninguno de los dos rompió el silencio. Teníamos nuestros propios pensamientos hasta llegar a casa. El efecto del alcohol empezó a sentirse. Abrí la puerta del dormitorio y solo quería descansar, pero en cuanto mi cuerpo tocó la cama, me sujetaron. Su aliento frío me envolvió. Levanté la mano para apoyarla contra su pecho y dije en voz baja: no estoy cansada. Los ojos de Aurelius estaban completamente oscuros. Agarró mi muñeca y la presionó sobre mi cabeza mientras decía: no te muevas. Rara vez hablaba así en este tipo de situación. Solo entonces, al sentir su fuerza casi desesperada, adiviné que estaba enojado. ¿Pero por qué? Fruncí el ceño e intenté moverme, pero tenía miedo de despertar al niño en la habitación contigua, así que no me atreví a hacer ruido. Me duele, dije. Aurelius finalmente se detuvo. Apoyó las manos junto a mis oídos. Con la luz tenue, sus cejas ligeramente fruncidas y su mirada profunda como una llovizna, me sentí incapaz de resistirme a él. Cuando intenté evitar su mirada, de repente me tomó del rostro y se inclinó para besarme. Nuestros labios se entrelazaron, el beso se profundizó, cada vez más intenso. En medio de las emociones complicadas, estuve sobria por un momento, luego me perdí de nuevo en su abrazo. Al día siguiente era fin de semana, también el día en que habíamos prometido ir juntos al parque de diversiones. No me desperté hasta casi el mediodía. Había un vaso de agua caliente en la mesita. Aurelius no se había ido hace mucho. Después de lavarme despacio y abrir la puerta, vi a un adulto y un niño frente a mí. Aurelius se agachó y acarició la cabeza de Anne diciendo: dejemos que mamá descanse un poco más, mañana iremos a jugar. Anne frunció el ceño, disgustado en su corazón, pero no lo mostró. Yo no pude evitar sonreír. El pequeño ruido llamó la atención de ambos, y Anne corrió hacia mí emocionado: mamá, vamos al parque de diversiones. Almorzamos en casa. Más tarde, la tía vino y habló un rato con su nieto. Como Aurelius y yo no estábamos casados, siempre la había llamado tía, aunque ella me pidió que cambiara la forma de dirigirme a ella. Siempre me sentí un poco culpable y nunca lo hice. Un día, recordé que, parada afuera del estudio con una taza de té, escuché a Anne decir: ¿cuándo te casarás con Celine? En ese momento supe que no podía culpar a nadie. Yo había elegido este camino. Mientras pensaba en eso, el director volvió a llamarme para preguntarme qué había decidido. Acaricié suavemente la mejilla del niño que tenía delante y sentí que era el momento. Susurré: está bien, me iré. La puerta se cerró y la tía se marchó. La expresión de Aurelius no cambió cuando me vio. Solo dijo: ve y ponte algo más abrigado. No hacía frío aquel día, pero él aún así tomó un abrigo y lo puso en el auto. Como el niño era pequeño, no jugamos en los juegos grandes, solo interactuamos y tomamos fotos. Aún así, el niño estaba feliz. Por la noche, Aurelius llevó a Anne al carrusel. Yo saqué mi teléfono para tomar una foto. Él sonrió ligeramente, pero su mirada se desvió detrás de mí.
Me giré y vi a Leimin de pie a lo lejos. Aurelius, ¿cuánto tiempo sin verte? Se acercó con gracia. Él frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? Ella respondió con una sonrisa. Solo una coincidencia. Cuando Anne pidió subir de nuevo al carrusel, yo dije, mamá te llevará. Aurelius me llamó, Celine. Me detuve. Su mirada era profunda. Ten cuidado. Asentí y me fui con Anne. Detrás de mí, Leimin dijo con indiferencia, ¿no sigues soltero? Incluso si te persigo otra vez, no he hecho nada malo. Aurelius respondió con impaciencia, lo pasado quedó en el pasado. Algunos arrepentimientos deben quedarse allí. Yo solo decepcioné a una persona en mi vida, y fue Celine. Lo demás no importa. Después de un silencio, Leimin dijo, en realidad, somos el mismo tipo de personas. A ninguno de los dos nos gusta estar atados. Luego bajó la mirada, incapaz de sostener su sonrisa. ¿No pudiste superar el obstáculo en tu corazón o estabas esperando a que él volviera? Aurelius estaba a punto de irse, pero al oír esto se detuvo un poco y giró la cabeza, con los labios ligeramente separados. En ese momento, la cara de Leimin se congeló. Un cuarto de hora después, Aurelius vino a buscarme. Fui lo suficientemente sensata como para no preguntar nada. Anand también estaba cansado y no siguió paseando. En el camino de regreso, de repente preguntó qué quería para mi cumpleaños del mes que viene. Al detener el coche en la luz roja, parecía esperar una respuesta. En años anteriores, en mi cumpleaños, él también preguntaba así. Yo siempre decía en voz baja que cualquier cosa estaría bien. Ahora giré la cabeza con calma y miré sin rumbo la lluvia ligera fuera de la ventana. Quería decir que no quería nada, pero lo que salió de mi boca seguía siendo cualquier cosa está bien. En los días siguientes se aprobó la solicitud de transferencia de trabajo. Estaba ocupada terminando y entregando los asuntos pendientes, y a menudo trabajaba horas extra. Una vez, el departamento celebró una reunión temporal que tomó algo de tiempo. Cuando Aurelius llamó, la reunión acababa de terminar. Después de decir algunas palabras a mis colegas, caminé hasta el final del pasillo para responder la llamada. ¿Cuándo saldrás del trabajo?, preguntó. El piso no era alto y había una ventana del piso al techo frente a mí, mirando el tráfico intenso afuera. Me quedé en silencio un momento antes de decir que podría ser muy tarde. Se oía el sonido del viento en el receptor y su voz llegaba lentamente, como granos de arena. Iré a recogerte. No, cuídate bien, respondí. Alguien me llamó por detrás, así que dije apresuradamente unas palabras más y colgué. Luego me di la vuelta para volver al trabajo. El viento frío cortaba, y nadie sabía que había una figura apoyada contra la carrocería de un coche abajo, mirando la pantalla apagada en un día gris. 3 días después, Aurelius se iba de viaje de negocios a Alemania. La noche anterior, yo también estaba trabajando horas extra, pero era la última vez. Finalmente todo el trabajo estaba resuelto. Su vuelo era por la mañana y me levanté temprano para despedirlo. Aurelius se puso el abrigo y, pensando en algo, levantó los párpados para mirarme. Te traeré un regalo cuando vuelva. Anand lo oyó y abrazó su pantorrilla, mirando hacia arriba. Yo también quiero uno, papá. Dame un abrazo. Vuelve temprano para jugar conmigo. Aurelius sonrió impotente y se inclinó para responder al pequeño. Está bien, pórtate bien. Papi también debería darle un abrazo a mami. Yo estaba de pie a su lado. Al escuchar esto, subconscientemente quise cambiar de tema, pero él se inclinó y besó la comisura de mis labios. Tú también pórtate bien. No supe si era ternura o simplemente el papel de una pareja cariñosa frente al niño. Por alguna razón, instintivamente pensé que era lo último. Sin embargo, después de que se fue, mi mente se llenó de la calidez de ese momento. Ese día, después de dejar a Anand en clase, di la vuelta en la intersección y volví a la casa de mis padres. Cuando quedé embarazada por mi propia decisión aquel año, mi padre se había enojado tanto que no me habló, y cuando veía a Aurelius, su expresión tampoco era buena. Sin embargo, tras haber trabajado para la familia Aurelius durante la mitad de su vida, la generación anterior ya consideraba a mis padres como familiares. En el té de la tarde,
mi padre aún no me habló y se fue directo al estudio. Mi madre sonrió para aliviar la tensión. Los hombres se preocupan por su orgullo. Él sabía que te gustan los postres de esta tienda, así que los trajo esta mañana. Asentí suavemente mirando la caja bellamente decorada, y sentí que los ojos se me humedecían. Mamá. Si dijera que quiero separarme de Aurelius, ¿me regañarías? Las escenas de años atrás, cuando discutí con ellos porque quería quedarme con el niño, aún estaban vívidas en mi mente. Mi madre parecía haber previsto este día. Hay cosas en las que nadie puede persuadirte. Solo cuando las experimentes tú misma sabrás cuándo retroceder. Mamá no te culpará. Solo puedo decir que tú y Aurelius no tienen ese destino. Durante estos 3 años nunca tuve seguridad. Las emociones reprimidas encontraron salida en ese momento. Pensé que lloraría amargamente por él, pero solo derramé lágrimas contenidas. Mamá, no sé por qué me convertí en esto. Ella me acarició suavemente la espalda. No hay nada malo en amar a alguien. Aún amar más que Aurelius es más valiente que muchas personas. Frente a mi familia, volví a ser una niña que podía llorar y luego admitir sus errores sin miedo. Antes de irme, dije que había decidido trabajar en la ciudad vecina. Mi madre apoyó, díselo a tu padre, o explotará otra vez. En el estudio, él seguía sin hablar. Cuando estaba por darme la vuelta, levantó la vista. Regresa para el festival de primavera. Sonreí con los ojos llorosos y respondí, está bien. Los días pasaron, jugué con Anand, lo besé y le dije que mamá también se iba de viaje de negocios. Él asintió inocentemente sin comprender la separación. Dejé los regalos y la tarjeta bancaria que Aurelius me había dado en la casa grande. Tener a un niño dulce era suficiente para mí. Dudé si contactarlo, pero inesperadamente él me llamó primero. ¿En qué estás ocupada? Nada mucho, respondí. Me transfirieron a trabajar a la ciudad Z. Hubo silencio. ¿Cuándo volverás? Creo que me estableceré allí. Entonces él fumó, algo que rara vez hacía. Celine, ¿por qué crees que puedes decidir todo por los demás con una frase, y luego creer que basta con pedir perdón al final? Apreté los labios. Solo pude decir en voz baja, mientras aún haya tiempo, es mejor para los dos. Él preguntó, ¿y el niño, ya no lo quieres? No, volveré a verlo a menudo. Había pensado en todo, la distancia entre aquí y Ciudad Z era un viaje de 2 horas, aunque no era muy conveniente viajar de ida y vuelta. Mientras tenga tiempo libre cada semana, volveré a verlo. De esta manera no me perderé ni una pulgada de su crecimiento. Después de decir esto por teléfono, no pude ver su expresión, solo lo escuché decir de repente en voz baja, ¿y yo? Sentí que estaba teniendo una ilusión, así que pregunté qué. Antes de obtener una respuesta, el coche ya había llegado a la estación. No quería quitarle tiempo al conductor, así que me despedí por teléfono y terminé la llamada. Ese día, aunque hacía frío, el cielo estaba despejado. El departamento de noticias sociales de la sede tenía 3 grupos. Me enviaron directamente para servir como editora en jefe del grupo de Noticias 3. Como era nueva aquí, había muchas cosas que necesitaba volver a conocer. El ambiente de trabajo tampoco era tan relajado como el de la sucursal, pero sabía que me acostumbraría con el tiempo. Afortunadamente, conocí a varios colegas con los que podía tener conversaciones agradables. Uno de ellos se llamaba Teodore. Escuché que tenía algunas conexiones. Su padre lo envió aquí para experimentar las dificultades del trabajo porque solía estar inactivo y no hacía nada en todo el día. Sin embargo, parecía disfrutarlo. Cada vez que llegaba la hora de comer, me arrastraba con él a la cafetería. Cada día hacía más frío. Me levanté tarde una mañana y me puse un abrigo al azar. Cuando salí, sentí frío, incluso en la videollamada mi voz sonaba nasal. Mami, papi acaba de llegar a casa, ¿cuándo volverás? El proyecto al que Aurelius había ido a cooperar en Alemania era de gran importancia y no podría regresar hasta Nochevieja como muy pronto, pero inesperadamente volvió antes. El hombre tomó mi móvil, aún llevaba traje. No sería exagerado describirlo como agotado por el viaje, pero sus rasgos seguían siendo atractivos y refinados.
Por un momento me sentí avergonzada e inconscientemente giré la cámara lejos de mí. ¿Te has resfriado?, preguntó. No es grave, déjame hablar con Anene, respondí. El significado era obvio. Aurelius tomó el teléfono y miró la pantalla, que solo mostraba el fondo de la habitación. Después de un momento de silencio, aún así, le devolvió el teléfono al niño. El pequeño parecía inocente. Mami, vuelve rápido, susurró, papi da mucho miedo. No pude evitar sonreír, estaba a punto de decir algo cuando todo se volvió negro frente a mis ojos. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. Teodore finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Editora en jefe Celine, afortunadamente te desmayaste en la oficina y te descubrieron a tiempo, de lo contrario, las consecuencias habrían sido inimaginables. Estaba exagerando. Moví un poco mi cuerpo. Gracias. No lo menciones. Por cierto, eres anémica y no comes a tiempo. No tomas tu salud en serio en absoluto. Me quedé atónita por un momento. Tal vez antes, cuando estaba con él, tenía comidas regulares, ahora que estoy sola, como de cualquier manera. Fue la primera vez que me di cuenta de que estaba anémica. La puerta no estaba cerrada. Cuando Teodore me ayudó a sentarme, Aurelius apareció allí, todavía con el traje y la corbata ligeramente suelta. Su mirada silenciosa recorrió la mano que Teodore tenía sobre mi hombro. Teodore miró al hombre frente a él y sintió que le resultaba familiar. Entonces se dio cuenta, ¿no es este el presidente Aurelius? Editora en jefe Celine, Tú. Cuando llegué por primera vez a la sede, muchos colegas me preguntaron si estaba casada. No quería fingir más y dije directamente que tenía un hijo. Ahora que Teodore conocía a Aurelius, todo se volvió claro. Aurelius pareció no escuchar nada y se acercó. ¿Te sientes mejor? Su aura era demasiado fría. Teodore se tocó la nuca y dijo, ustedes dos hablen, me voy. Luego se marchó. Solo quedamos los dos en la habitación, y el silencio era tal que solo se escuchaba la respiración. Casual y suavemente pregunté, ¿por qué estás aquí? Aurelius hojeó mi historial médico. Estaba preocupado. No entendía. No quería ir contigo. Es muy tarde, Anene tiene que ir a la escuela mañana. Oh. El silencio cayó otra vez. Aún tenía un goteo intravenoso. Me transfirieron a una sala VIP. Aurelius no parecía tener intención de irse, al contrario, parecía querer quedarse a acompañarme por la noche. Puedes regresar. No te necesito aquí. Aurelius puso un vaso de agua a mi lado. Esa persona está bien, ¿verdad? ¿Qué persona? Entonces me di cuenta de que se refería a Teodore. Había confusión en mis ojos. Estás extraño hoy. Alguien llamó a la puerta. El asistente trajo documentos y un cuaderno. Aurelius estaba muy ocupado, los tomó y dijo, está bien, le pedí a mi madre que cuidara a Anene esta noche. Todas mis razones para rechazarlo se rompieron. Guardé silencio. Hasta tarde en la noche, bajo la luz tenue, escuché el leve sonido de su teclado. Me di vuelta, incapaz de dormir. Nunca pensé en cortar el contacto con Aurelius, después de todo, teníamos un hijo. Pero bajo esta situación aparentemente tranquila y distante, nunca esperé que él apareciera así. Probablemente sintiendo mi mirada, Aurelius dejó el cuaderno y se acercó a tocar mi frente. ¿No te sientes bien? Negué la cabeza y evité su mano. Después de dudar, dije, ¿es como cuando fuiste al hospital a ver a Sally Shemen? Después de decirlo, me quedé sorprendida. ¿Por qué saqué ese tema otra vez? Es diferente. Aurelius se sentó a mi lado. La empresa también tenía asuntos ese día. Después de resolverlos, la encontré en el pasillo del hospital. Él nunca había dicho esto. En aquel entonces solo me dejó adivinar, dejándome consumida en suposiciones. Inconscientemente, sonreí con amargura. Aurelius, estar con alguien como tú es agotador. Él guardó silencio. El sueño me venció. Medio dormida, escuché que murmuraba, me cambiaré. Al día siguiente hice los trámites de alta.
No volví a casa, fui directamente a la empresa. Aurelius me llevó en coche hasta abajo. Durante el camino estuve pensando. Finalmente, cuando el auto se detuvo, lo dije claramente: en el futuro, si no se trata del niño, será mejor que no nos veamos. Sin esperar su respuesta, abrí la puerta y salí. Tal vez nunca lo olvidaría en mi vida, ni ese amor en el que aposté todo. Pero como había decidido separarme, no miraría atrás. Al llegar a la oficina, muchos colegas vinieron a mostrar preocupación. Cuando todos se fueron, Theodore se acercó. ¿Ves? No le dije a nadie, ¿soy lo suficientemente considerado? Tenía ojos brillantes y una expresión traviesa. Mi teléfono se iluminó. Aurelius, come a tiempo. Eché un vistazo y simplemente sonreí. Entonces, ¿terminaste el manuscrito de ayer? Theodore se quejó dramáticamente. ¿Y así tratas a tu salvador? Editor en jefe, no puedes darme medio día más. Bromeé: está bien, termínalo y dámelo lo antes posible. Seguro. Los días pasaron así, sin incidentes. Excepto porque recibía comidas nutritivas organizadas en cada hora de comida. No necesitaba adivinar quién las enviaba. Le envié un mensaje para interrogarlo, pero Aurelius solo respondió: está bien. Era como golpear algodón. Dejé de preocuparme. Si quería enviarlas, que lo hiciera. Durante ese periodo, se acercaba el festival de primavera y se suponía que debía volver a casa, pero ocurrió un caso de asesinato extremadamente grave en la ciudad. La situación era tan severa que recibimos un aviso urgente para trabajar horas extras durante el festival. Solo faltaban 2 días para la víspera de Año Nuevo. Acababa de explicarlo a mis padres cuando Anne también llamó. El pequeño parecía un poco nervioso. Sus grandes ojos negros redondos miraron a la persona a su lado y dijo con dulzura: Mami, te extraño mucho. Tuve un descanso en ese momento y lo bromeé casualmente: ¿de verdad cuánto me extrañas? Enan miró a la persona a su lado de nuevo y encogió el cuello tímidamente, tanto como papá extraña a mamá. La sonrisa que estaba a punto de mostrarse congeló en mis labios, pero no pude decir nada delante del niño. Mamá volverá en 2 días, ¿de acuerdo? Enan asintió obedientemente y el teléfono fue devuelto a Aurelius. Él dijo con voz profunda: ese día será Nochevieja. Asentí. Estaba muy ocupada con el trabajo, en realidad tanto que ni siquiera pude regresar en Nochevieja. Seguí al equipo a la escena del crimen para una entrevista por la tarde. Aurelius llamó y preguntó dónde estaba. Me detuve un momento y luego pregunté cuándo regresaría a casa. El viento era fuerte y me ajusté el cuello del abrigo. Surgió algo urgente: no puedo volver. Iré a verte mañana. El trabajo apareció de repente y muchas cosas estaban fuera de mi control. Mirando a los familiares llorando de la víctima, realmente no podía soportar no editar la situación durante la noche y hacerla pública cuanto antes. Había ruido allí, no escuché lo que dijo al otro lado del teléfono. ¿Qué dijiste? No te escuché. La voz de Aurelius se volvió un poco más fuerte, pero aún así dijo suavemente: cuídate bien. No le di importancia a ese pequeño episodio. Cuando regresé a la empresa, ya estaba oscuro pero el trabajo aún no había terminado. Ese día, cuando las familias se reunían, el edificio de noticias estaba completamente iluminado. Theodore invitó a todo el equipo a un café y también compró una olla caliente que consideramos nuestra cena de reunión. A las 10 de la noche, salí del trabajo con mis colegas. Theodore se estiró y dijo que me llevaría, pero negué con la cabeza: no es necesario, solo me toma 5 minutos llegar a casa. Cuídense en el camino, avisen en el grupo cuando lleguen. Al oír eso, varios colegas bromearon: Presidente Theodore, ¿está persiguiendo a la editora en jefe Celine? Apenas dijeron eso, la cara de Theodore se puso roja. ¿No puede ser solo cuidado entre amigos? Ustedes también avisen en el grupo cuando lleguen. Pero no dijiste que nos llevarías. Theodore no pudo quedarse más tiempo y se fue apresuradamente. Los demás también se marcharon de 2 en 2 y de 3 en 3. Me quedé un momento allí, miré la hora y, cuando levanté la vista de nuevo, me quedé atónita. En la víspera de Año Nuevo, con miles de luces brillando en los hogares,
en la carretera casi vacía, Aurelius estaba apoyado contra su coche bajo la farola, solitario como una sombra distante. También había traído al niño, que ya dormía en el auto. Solo pude preguntar, ¿por qué estás aquí? No sabía cuánto tiempo llevaba allí, tal vez había escuchado toda la conversación entre mis colegas y yo. Quería pasar tu cumpleaños contigo. Solo entonces recordé que también era mi cumpleaños. Cuando llegamos a mi casa, abrí la puerta y Aurelius entró con el niño dormido en sus brazos. Había alquilado este pequeño apartamento pensando que algún día Annan y yo podríamos vivir aquí. Había preparado una cama para él en la segunda habitación, pero ahora con Aurelius no había lugar para él. Te irás mañana. Arréglate en el sofá por una noche. Él asintió y luego preguntó, ¿ese chico es tu colega? No tenía intención de responder. Al encender mi teléfono, aparecieron varias llamadas perdidas de Aurelius de las últimas horas. Me molesté. Aurelius, antes no actuabas de manera tan impulsiva. ¿Qué pasaría si yo no estuviera en la empresa? ¿Te quedarías esperándome afuera toda la noche? Él no respondió y en cambio preguntó, ¿te gusta ese tipo? No es asunto tuyo. Me tomó del cabello suavemente, apartándolo de mi mejilla, y dijo, no te enojes. Con ese simple gesto, mi corazón se estremeció y se llenó de amargura. ¿Qué es lo que quieres? Aurelius se detuvo unos segundos, sonrió con amargura y sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo. Lo pedí en Alemania. Quería dártelo como regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Era un anillo sencillo y elegante. No pude evitar reír. ¿No me odiabas? ¿No te negaste a casarte conmigo? Mis ojos se enrojecieron. ¿Por qué haces esto ahora que decidí irme? Él dijo suavemente, sí, al principio no estaba dispuesto. ¿Cómo podía creer que alguien quedara embarazada deliberadamente solo para casarse? Pero luego, después de tanto tiempo juntos, te fuiste filtrando en mi vida. Si el final no iba a cambiar, ¿por qué seguir aferrándome a esos detalles? Guardé silencio. Él preguntó, Celine, ¿estás dispuesta aún? Miré hacia otro lado. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo afuera. Solo quiero compañía y crecer juntos. Lo demás. Olvídalo. Ninguno de los dos durmió bien esa noche. En la mañana, el desayuno estaba listo. Annan corrió hacia mí con ropa nueva. Aurelius cocinó él mismo, sus habilidades habían mejorado. Me entregó un sobre rojo. Es para la buena suerte, tómalo. No dije nada más. Más tarde, cuando llevé a Annan a la villa y regresé sola a mi apartamento, vi el anillo sobre la mesa de café. Él no se lo había llevado. Lo guardé en un cajón. Durante ese tiempo, la comida aún se entregaba a la empresa puntualmente y Aurelius llevaba a Annan a buscarme, como si viniera a traer de vuelta a su esposa que se había escapado. Yo lo veía todo, pero no sabía describir lo que sentía en mi corazón. Lo único bueno fue que me ahorraba la molestia de ir y venir y a menudo podía ver a Dot, y mi mejor amiga Ophelia también tuvo algunos pequeños problemas durante este periodo. Todo comenzó con el elenco de una serie de televisión. Originalmente se suponía que interpretaría a la protagonista femenina, pero fue reemplazada por una estrella con poderosos recursos detrás de escena. Sus fanáticos estaban alborotados y todos pensaron que esto era un trato hecho, pero Aurelius la ayudó en secreto. No hace falta decir que era evidente por qué lo hacía. Por esta razón, Ophelia vino específicamente a preguntarme qué estaba pasando entre nosotros dos. ¿Aurelius está loco? No pude evitar reír cuando escuché esto. No pasa nada. Este papel era originalmente tuyo. Probablemente simplemente no pudo soportarlo. ¿Tú crees lo que acabas de decir? Aurelius odiaba los asuntos del mundo del entretenimiento más que nadie. Una vez, una actriz, para poder entrar en una selección de actores, fue fotografiada saliendo del mismo hotel que él. En ese momento, yo acababa de dar a luz. Cuando escuché ese rumor, lo ignoré durante varios días, pero luego se reveló la verdad. La actriz había investigado deliberadamente su agenda y fingió salir del mismo hotel. Como resultado, fue bloqueada directamente esa noche. Yo lo abracé primero.
Aurelius solo sonrió y dijo, no más berrinches. Al recordar repentinamente esos recuerdos que debieron haber quedado en el pasado, me sentí aún más irritada. Debido al asunto de Ofilia, los rumores en Internet seguían extendiéndose y la gente incluso comenzó a especular sobre la relación entre ella y Aurelius. Esto hizo que Ofilia usara directamente su cuenta oficial en Weibo para publicar, gracias por preguntar, pero por favor no me mencionen. El presidente Aurelius está ocupado persiguiendo a la madre de su hijo. Con solo esa frase, dominó la lista de búsquedas populares. Al ver tal declaración exagerada y audaz, me quedé sin palabras. Después de pensarlo mucho, llamé a Aurelius y dije sinceramente que Ofilia no tenía mala intención. Aurelius solo se rió suavemente por el teléfono, lo que dijo también es cierto. Reprimiendo mis emociones, dije, iré a verte mañana. Pensé que traería a nuestro hijo, pero al día siguiente, cuando abrí la puerta, solo lo vi a él. Aurelius se enderezó lentamente y dijo, tiene juguetes nuevos y no quiere venir. No le creí en absoluto. ¿No quiere venir o lo engañaste diciendo que no era venir a verme? Aurelius curvó los labios en silencio. He estado parado aquí más de 3 horas. Me lo merecía. Lo ignoré y entré. En ese momento, mi teléfono vibró. Teodora nos estaba llamando para tomar bocadillos de medianoche. Acepté. Si no tienes nada que hacer, puedes irte. ¿Vas a salir? Sí, una reunión. Miró mi mano escribiendo en el teléfono y algo brilló en sus ojos. Te llevaré. No es necesario. Este hombre se enojó inexplicablemente, como aquella noche cuando me besó con fuerza. Aurelius abrió la puerta del auto justo cuando el conductor que yo había llamado llegó. Me solté de su mano y dije con seriedad, realmente no es necesario volver. Céline murmuró mi nombre suavemente, pero cerré la puerta sin responder y me subí al taxi. Por el retrovisor, vi su figura sola en la calle, cada vez más pequeña. Mi corazón no estaba tan tranquilo como parecía. Bebí unas copas más en la reunión. Teodore, que sabía de nuestra relación, me preguntó con cautela si nos habíamos reconciliado. Negué con la cabeza. No sé por qué, pero recordé sus palabras. Me lo merezco. ¿Es cierto que las personas nacen incompletas y pasan toda la vida buscando la parte que falta? No recuerdo cuántas copas más bebí. Solo recuerdo el viento y a Teodore diciendo, ¿no es ese tu exmarido? ¿Cómo debería llamar al padre de tu hijo? Luego todo se volvió borroso. Cuando recuperé la conciencia, alguien me estaba dando agua. Murmuré el nombre de Teodore, pero la mano que me limpiaba la cara se detuvo. Una voz baja respondió, sí, bebe. Intenté abrir los ojos pero solo vi una sombra borrosa antes de dormirme. A la mañana siguiente, Aurelius estaba frente a mí con ojeras, sosteniéndote para la resaca. ¿Te sientes mejor? No supe qué decir. ¿Fuiste tú anoche? ¿Quién más crees? No respondí. Deberías volver, te necesita. Lo dijo con todas sus emociones contenidas. Te acompañaré a comer antes. Fue probablemente la comida más tranquila que tuvimos desde la separación. Luego, recibí una llamada. Teodore se había caído por la borrachera y estaba en el hospital. Yo también debía verlo. Preparé mi bolso. Aurelius preguntó, ¿vas a salir otra vez? Sí, un amigo está herido. Teodore, ¿vas a acompañarlo? No me gustó su tono. Sí. Estaba a punto de salir cuando él me sujetó la muñeca y me empujó suavemente contra la puerta. Sus ojos ya no ocultaban nada. ¿Y yo? Su voz era baja y temblorosa. Yo también quiero que me acompañes. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. ¿Podrías, por favor, no irte? Su voz golpeó mi corazón y por un momento sentí que mi garganta se ahogaba y mis ojos se pusieron rojos. Aurelius, simplemente no estás acostumbrado a que no esté en tu vida, ahora es solo reticencia. Aurelius negó con la cabeza y me interrumpió, la fuerza en su mano se tensó y luego se relajó. Dijo, Céline, no puedo vivir sin ti. Por eso le importaba cuando ella intercambió información de contacto con otros hombres, le importaba cuando aceptó ir a una cita a ciegas y le importaba cuando otros hombres la acompañaban a casa.
Todas estas cosas tenían causa y efecto. En este momento, ni siquiera tenía derecho a pedirle que se quedara. La mirada del hombre estaba abatida, no sabía lo que estaba pensando. No podía quedarme más tiempo, así que lo empujé directamente. Mira, demasiado tranquilo. Me voy. Finalmente, la sensación sofocante en mi corazón desapareció gradualmente. Oculté todas mis emociones y abrí la puerta de la sala. Theodore tenía su pierna apoyada y dijo con una sonrisa, pensé que no vendrías. Dejé las frutas que había comprado casualmente. Doc nunca había visto a nadie con un esguince de tobillo todavía de tan buen humor. Bueno, es porque te he visto ahora, después de tanto tiempo. Como adultos, realmente pudimos ver las implicaciones detrás de su atención. Theodore, tengo un hijo. La expresión de la persona en la cama del hospital se congeló por un momento. Sé qué tiene eso que ver con el hecho de que me gustas. No pude evitar reír y negué con la cabeza. Por lo de esta manera, no planeo enamorarme o casarme en el futuro. Theodore no dijo nada más y la sonrisa en su rostro desapareció por completo. Viéndolo quedarse en silencio, suspiré. Tal vez entendí mal algo. Somos amigos, ¿no? Theodore seguía sin decir nada, como un niño. Si no dices nada, ya no te prestaré atención. Finalmente giró la cabeza. ¿Qué haces como amiga? ¿Ni siquiera tienes paciencia para visitarme? Muchas cosas podrían hacernos más relajados cuando solo éramos amigos. Me quedé con él la mayor parte de la tarde antes de irme. Theodore preguntó, ¿todavía lo amas? Me detuve en seco. Muchas cosas no son solo sobre amor o no. El camino ha llegado hasta este punto, tal vez entre Aurelius y yo hay más responsabilidad. Solía engañarme pensando que incluso sin amor, mientras diera, seguramente podría mover cielo y tierra. La gente suele decir que si el final no es satisfactorio es una tragedia, pero nunca fue una tragedia entre Aurelius y yo. Desde que lo conocí hasta ahora, todo lo que sentí, ya fuera dolor o felicidad, nunca me he arrepentido. ¿Cómo puede llamarse tragedia a algo de lo que no te arrepientes? Viendo que estaba en silencio, Theodore se aclaró la garganta y su tono no era natural. Te entiendo, así que no te apresures a sacar una conclusión. Me gustaste a primera vista, hermana Celine. Sonreí suavemente. Pero yo no necesito usar a un hombre para olvidar a otro. No sería justo para nadie. Cuando salí del hospital ya era de noche. No me apresuré a volver a casa y simplemente caminé sin rumbo por la carretera. En esta ciudad extraña me encontré con Leimin por casualidad. En lugar de ir a una cafetería, simplemente nos quedamos frente a frente. Cuando Aurelius estaba con ella antes, raramente los molestaba, pero como estábamos en la misma universidad y ocasionalmente nos encontrábamos, como instinto de mujer, inconscientemente la observaba. Escuché que tú y Aurelius se separaron, ¿de verdad creíste que podrías marcar la diferencia? ¿No planeas seguir ocupando lo que no te pertenece? Ella también me observaba. Aunque me importaba su pasado con Aurelius, nunca había pensado en confrontarla. ¿Soy el cuco y tú la urraca? Regresaste a China y descubriste que sin una buena formación no podías encontrar un buen trabajo. Finalmente entendiste que habría sido más fácil ser la señora de Aelius desde el principio, ¿verdad? Todas las personas quieren más, incluyéndome. La mirada de Leimin se volvió fría. Aelius tampoco me dio una oportunidad. No dije nada. Miró al cielo. Esto no es un drama. No actuaré como una mujer malvada. Tengo mi orgullo. Renunciar a intereses por amor es lo más estúpido. Pero aún así te admiro, ¿sabes por qué me rechazó? Luego se fue. Sus palabras persistieron en mi mente. Aunque hubo cosas deshonrosas entre ustedes, él nunca pensó en casarse con nadie más. Cuando llegué a casa, pensé que Aurelius se había ido. No podía cocinar platos elaborados. Lo que preparaba siempre eran comidas caseras simples. No importa cuántas barreras hubiera entre nosotros estos 3 años, la vida siguió así. ¿No dijiste que tenías una reunión? Aurelius salió de la cocina, con los puños de la camisa remangados. No es tan importante, la pospusieron. Siempre evitaba mirarme a los ojos.
De repente tronó y empezó a llover fuerte. Sentí ganas de llorar, pero no por él. Mamá decía que yo era valiente, que me atrevía a amar y también a dejar ir. Pero ahora lloraba por mi propia vacilación. Aurelius me secó las lágrimas y dijo, no llores. No planeaba quedarme. Me iré en un rato. Está lloviendo mucho, vete mañana. Él solo respondió, bien. Esa noche ninguno durmió. Él preguntó, ¿ese hombre te intimidó? Me reí. Duerme. El sonido de la lluvia golpeaba la ventana. Su voz llegó de nuevo, baja y contenida. Celine, si quieres estar con alguien más, no puedo detenerte. Pero, antes de eso, podrías darme una oportunidad más. Su tono era casi suplicante, pero este juego no se trataba solo de él, era como un punto muerto y yo también tenía la culpa. Sin embargo, él era el que decía que le diera una oportunidad más. No sabía cómo reaccionar, incluso mi mente clara se confundió. La vida es demasiado larga, no sabía cuántas veces tenía que ser valiente para que mi vida valiera la pena. Aurelius tarareó en respuesta, la vida es larga, te esperaré lentamente. Mi vida volvió a encarrilarse, corriendo por todas partes por la verdad, todavía ocupada, todavía satisfecha. A lo largo de los años, Aurelius había protegido muy bien mi vida privada. Un día, no sé qué estrella femenina en internet se rumoreaba que era la madre del hijo del grupo familiar. Aurelius también emitió rápidamente un aviso de aclaración. Solo eché un vistazo a ese tipo de rumor sin fundamento. Sin embargo, recibí un mensaje de Aurelius, como si temiera que no lo hubiera visto, me envió especialmente la foto de ese aviso. Respondí solo con H. Pensé que lo olvidaría, pero me distraje varias veces después. Durante ese periodo, a menudo volvía a casa exhausta. A veces Aurelius me esperaba en el auto con Annan, a veces el padre y el hijo esperaban abajo, y a veces los dos se paraban frente a la puerta del apartamento esperándome. Una vez llegué a casa más de una hora tarde después de trabajar horas extras. No pude evitar decir, regresa el fin de semana, ¿por qué tienes prisa por venir? Estaba ocupada escribiendo un artículo de noticias ese día y no tuve tiempo para ir con ellos. Aurelius me envió algunas fotos del niño. Le pregunté si era divertido y si Annan estaba feliz. Él solo respondió con unas pocas palabras, te extrañé mucho. En ese momento, Aurelius también estaba acostumbrado a mi falta de respuesta. No era el tipo de persona a la que le gustaba decir palabras dulces, incluso estaba un poco aburrido después de calmar al niño. Solo siguió y preguntó, ¿has cenado? Sí. Después de decir eso, accidentalmente golpeé mi pierna contra la esquina de la mesa y mi cuerpo se inclinó hacia un lado por un momento. Aurelius me sujetó la cintura para ayudarme a pararme firmemente. Instintivamente agarré su cuello con mi mano, dejando arrugas en su camisa. Gracias. Sin embargo, Aurelius no me soltó, me ayudó a sentarme y frotó suavemente mi pantorrilla. ¿Estás herida? Se arrodilló sobre una rodilla, me miró y sus ojos brillaban. Realmente tenía un par de ojos que parecían gentiles para todos. Al mismo tiempo, la puerta del interior se abrió y Annan se frotó los ojos somnolientos. Papá, tengo hambre. ¿Ha vuelto mami esta noche? Esa noche, Aurelius cocinó fideos. Annan comió con gran deleite. Yo también tomé algunos bocados. El ambiente era extrañamente cálido. Annan abrazó mi brazo, mami. Respondí suavemente, ¿qué pasa? El pequeño sonrió levemente, ¿cuándo puede papá llevarte a casa? Era obvio que alguien le había enseñado eso. Aurelius bajó la cabeza lentamente para beber agua y murmuró suavemente, no le enseñé. El niño aún esperaba mi respuesta. Después de que mami termine de estar ocupada estos días, iré a casa y te acompañaré bien, ¿está bien? Annan miró a su padre y dijo con una sonrisa que estaba bien. Ese mes no fue agradable. Durante la comida, el tono de llamada de mi teléfono sonó bruscamente. Un gran terremoto ocurrió en una ciudad del suroeste. Recibí un aviso urgente. Debía liderar un equipo para una entrevista en la línea del frente. Empaqué rápidamente y estaba lista para salir. Aurelius me detuvo. Ten cuidado, te esperaré a que regreses.
No lo miré, besé a Anan y respondí suavemente, sí. Los edificios altos se derrumbaron, las casas se hicieron añicos, hubo lágrimas de dolor y sudor de perseverancia. Frente a los desastres, los humanos eran pequeños como hormigas. Mis ojos se enrojecieron una y otra vez. Mientras entrevistaba, tropecé con escombros y me corté el brazo, afortunadamente no grave. Me vendaron y continué trabajando. En ese momento llegó el primer lote de suministros del grupo familiar. Teodore vino a informar la situación. Me detuve por un momento. ¿Cómo podía Aurelius aparecer aquí? Más tarde, al terminar la entrevista con el comandante de la Policía Armada, levanté la vista y me encontré con un par de ojos ansiosos. Aurelius llevaba una camisa blanca manchada de polvo. Se acercó rápidamente y miró mi brazo. Está bien mientras estés bien. No sabía en qué estado emocional vino. Mi nariz ardió. Dije fríamente, ven conmigo. En la estación de rescate temporal, encontré un rincón desocupado. ¿Sabes lo que estás haciendo? Aurelius me miró, no te enojes, envié a Anan a casa, está bien. Durante esas noches mis nervios habían estado tensos y perdí el control. Aquí es peligroso. ¿Qué pasa si algo ocurre? Aurelius, ¿has pensado en Anan? En las esquinas de mis ojos se pusieron más rojas mientras hablaba. Aurelio apretó las yemas de los dedos y, después de un rato, dijo, Celine, Anan es nuestro hijo. El cielo estaba sombrío y empezó a llover, haciendo que la escena pareciera aún más desolada y caótica. Pero tú eres más importante. Nuestras miradas se encontraron y ninguno de los dos apartó la vista. No quería estar en un punto muerto con él. Viendo sus pestañas caer lentamente, subconscientemente levanté mi mano y la puse en su frente. Este hombre tenía fiebre o realmente había estado con un goteo intravenoso toda la tarde. Me senté a su lado con mi computadora en el regazo escribiendo el manuscrito del informe. Él tampoco se durmió, se apoyó silenciosamente en la cabecera de la cama y me observó. Al día siguiente le pedí que se fuera primero, pero solo dijo que me esperaría. No le presté atención, tenía demasiadas cosas a mano y estaba demasiado ocupada. Finalmente, una semana después, la sede me pidió que llevara los materiales y las fotos a la empresa. Después de este incidente, todos en la empresa sabían que Aurelius había venido a buscarme a propósito. Lo que dijeran los demás era otro asunto y no me importó. En el avión dormí la mayor parte del viaje. Cuando me desperté, había una manta cubriéndome. Duerme un poco más, aún no hemos llegado, dijo mientras se inclinaba y acomodaba la manta. En mis ojos solo estaba su hermoso perfil. Hasta el día de hoy sigo sin entender por qué me enamoré de esta persona en ese entonces. Me giré para mirar por la ventana. Las capas de nubes se superponían y no había ni un solo rayo de luz visible. ¿Es amar a alguien como atravesar una tribulación, sin importar cuánto luches? El destino ya hizo arreglos hace mucho tiempo, todo lo que puedes hacer es aceptarlo. Después de regresar a la ciudad Z, primero fui a la empresa y luego cumplí mi promesa de ir a casa a acompañar al niño. A diferencia de otros días, cuando jugaba con juguetes educativos tipo rompecabezas, ese día estaba apático. Mami, ¿tú y papá se pelearon? Hice una pausa. No. Sí lo hicieron. Papá hizo enojar a mami, dijo infantilmente. Tutú dijo que si tienes un conflicto con alguien, puedes perdonarlo dándole un abrazo. Mami, ¿puedes perdonar a papá? Seguía mirando los juguetes y balanceaba los dedos de los pies, despreocupado. No supe cómo responder durante mucho tiempo. Reprimí la acidez y la congestión en mi corazón. Está bien, escucharé a RNN. Algunas palabras pueden ser mentiras piadosas. Muchos padres separados terminan dejando a los niños sin el cuidado adecuado, pero creo que, no importa cuán feroz haya sido el conflicto entre Aurelius y yo, siempre nos hemos preocupado por Anan. Además, no tendré otro hijo en mi vida. Cuando llegó el momento de volver al trabajo, me dispuse a regresar a Ciudad Z. Aurelius deliberadamente no fue a la empresa y me llevó. Era finales de otoño y yo normalmente tenía miedo del frío. Encendió la calefacción en el coche. No trabajes demasiado, descansa cuando estés cansada. Cuando vivas sola, asegúrate de cerrar bien las puertas y ventanas. Lo dijo suavemente,
como un amante perfecto dando recordatorios con cuidado. Si necesitas algo, puedes llamarme. No importa si es de día o de noche, contestaré. El coche se detuvo frente a la empresa. Estaba cansada de escucharlo durante todo el trayecto. ¿Puedes callarte? Él sostuvo el volante, sus ojos se oscurecieron un poco al oírlo. Me callaré, dijo. Guardó silencio, realmente no dijo nada más, solo me miró, como si aún escuchara. Sonreí. Ten cuidado en el camino. Abrí la puerta y salí. Después de unos pasos, Aurelius también bajó del auto. Celine, llamó, iré a recogerte después del trabajo. Bajo la luz del sol, el hombre se paró alto junto al coche. Era tan guapo como cuando era adolescente, esperando cuidadosamente mi respuesta. Una vez solía mirar su espalda y caminar confundida todo el camino hasta despertar en sueños de medianoche. Cuando levanté la vista nuevamente, no sé cuándo, pero la luz de la luna de mi juventud todavía me seguía. En ese momento, muchos fragmentos de recuerdos vinieron a mi mente. El Aurelius que me preguntó mi nombre cuando nos conocimos, el Aurelius con la cara fría cuando descubrió que le había mentido, el Aurelius que me tomó de la mano en la sala de partos, y el Aurelius que me preguntó si me casaría con él. El amor y el odio habían penetrado en mis huesos, como cuchillos cortando profundamente. Sigo siendo una persona obstinada hasta el día de hoy. En esos años, sin importar si era indiferencia o peleas, nunca dije que no lo amaba. Fue solo después de experimentar la atadura, de hundirme y ser imprudente, que finalmente entendí, el requisito previo para amar a alguien obstinadamente es amarte a ti misma primero. Curvé mis labios, negué con la cabeza y suspiré. No es necesario. Aurelius no dijo nada, sus ojos eran oscuros y profundos. Después de un largo silencio, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Te esperaré. Lo había prometido. La vida es larga, y te esperaré lentamente. Fin.